Continuamos con el ciclo de ponencias con el doctor Andrés Blanco. Él es jefe de terapia intensiva pediátrica del Hospital Español, es pediatra y subespecialista en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico por el Hospital Infantil de México. Muchísimas gracias, doctor Andrés Blanco, y bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias al doctor Eduardo Barragán y a todo el comité organizador, a las autoridades del Hospital Infantil de México por esta invitación. Y el día de hoy voy a presentar la parte del transporte del paciente pediátrico en estado crítico, que si bien no es algo nuevo, ¿no? Podemos ver ahí que prácticamente desde los romanos tenían un sistema sanitario de evacuación y bueno, esto se ha ido sofisticando y ha logrado estar un poquito cada vez avanzando a la vanguardia, ¿no? Veíamos que ya había unas ambulancias tiradas por burros o por caballos por ahí del siglo X, y obviamente las guerras, los conflictos armados han sido un detonante para la medicina de urgencias, la medicina crítica, y esto obviamente está involucrado el sistema de transporte. Ya para finales y mediados del siglo XVII y el siglo XVIII tenemos los primeros servicios de ambulancias en ciudades grandes como Cincinnati, Londres, y otra vez las guerras franco-prusianas, pues empieza a tener auge la forma en la de tratar a estos pacientes. Un parteaguas fue los hospitales MASH creados por el doctor Michael DeBakey. Como ustedes saben, el doctor DeBakey pues es gran reconocido por ser un cirujano cardiovascular, pionero de muchas cirugías en Houston, pero él era coronel del ejército cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y él fue el que empezó a implementar los sistemas de hospitales en el mismo sitio de atención o en el mismo sitio de la guerra y no tratar de evacuar a los pacientes, y que eso obviamente traería como consecuencia la muerte o la enfermedad puede ser más grave, ¿no? Y donde se logró disminuir la sobrevida radicalmente fue en la guerra de Corea, donde con un transporte y con un sistema eficaz, tanto de atención local como de atención en sitio, eso logró cambiar la sobrevida de los pacientes de la guerra de Corea, y bueno, esto en las siguientes guerras se ha ido aumentando. Actualmente este año se dejaron de usar los hospitales MASH y ahora son los hospitales CASH, que prácticamente lo único que cambia es que tienen mayor atención psicológica, de rehabilitación también en el sitio del accidente. En el área pediátrica esto no ha sido fácil, ¿no? Como en muchas otras cosas, vamos aprendiendo después de que lo hacen en la medicina de adultos, y se ha ido adaptando esto y existen diferentes guías y se han tratado de dar diferentes lineamientos sobre el manejo del transporte pediátrico, ¿no? Ahora ya en muchos cursos que tomamos de manera rutinaria, como el Fundamental o el PALS, trae un apartado específico para ver este movimiento de los pacientes pediátricos. ¿Qué necesitamos? Bueno, lo que necesitamos hacer es sistemas organizados. La gran mayoría de las ocasiones el sistema de transporte pediátrico está a cargo de gente que, bueno, pues le tocó estar ahí, que era el que pues no tenía ningún otro puesto, y bueno, y no debe ser así, debe ser un sistema organizado donde la persona responsable obviamente sea una persona con gran experiencia en el manejo de los pacientes graves, y que esto permita la coordinación tanto con enfermería, inhaloterapia, etcétera, todos los personal de camilleros, etcétera, todos los que estén involucrados en este movimiento de pacientes, ¿no? Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario, necesitamos evaluar nuestras necesidades, el plan de acción, y obviamente estar haciendo unas revaluaciones constantes. Algo que parece que es muy obvio es que pareciera ser que el transporte del paciente pediátrico es solamente para aquellos pacientes extrahospitalarios o el transporte interhospitalario, que voy a hablar un poquito más adelante. Pero creo que todos los que trabajamos dentro de un hospital, y sobre todo si trabajamos en áreas críticas, debemos de ser responsables y debemos involucrarnos en el manejo intrahospitalario. Uno de los puntos de la Joint Commission y algunas otras organizaciones que evalúan la calidad es justamente ver que ese proceso de atención sea un proceso de atención continuo y que no se rompa ese proceso de atención al cambiar de un área, al cambiar de turno, o que el paciente pierda esa atención que está haciendo.
Entonces, nosotros dentro del hospital obviamente tenemos muchas áreas donde el paciente va a cambiar de área y ese proceso debemos que garantizarlo, ¿no? Urgencia siendo un centro receptor, obviamente el paciente de ahí puede pasar a piso de forma normal, puede pasar a quirófano, puede pasar a una unidad especializada, unidad crítica, puede ir a un estudio y regresar otra vez a urgencias. Entonces tenemos que ser muy precavidos en que haya una comunicación adecuada, que tengamos los insumos adecuados y que el personal, otra vez el personal encargado, sobre todo si el paciente está delicado o puede estar inestable o su condición es crítica, pues tienen que tener el personal totalmente encargado que tenga la capacitación adecuada, ¿no? Entonces debe haber una coordinación clara entre médico que va a recibir con el médico que va a enviar a ese paciente, que sea el momento adecuado en enviarlo, igual la enfermera que va a recibir con la enfermera que está entregando al paciente, porque muchas veces, bueno, ya llegó el paciente, el médico que estuvo a cargo, generalmente no hablamos con él, nos lo entrega el enfermero, nos lo entrega el médico que movilizó al paciente de un área a otra, y entonces ahí tenemos eslabones que pueden ser fundamentales en la atención de ese paciente, o perder la secuencia de la administración de medicamentos, infusiones, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, verificar la disponibilidad de la recepción, todo el equipo paramédico avisado, si van a necesitar tanques de oxígeno, si van a necesitar camilleros, si van a necesitar algo especializado, y obviamente los procedimientos administrativos requeridos. Lo ideal para este tipo de traslados intrahospitalarios, sobre todo en aquellos hospitales donde a lo mejor no todos son pediatras, es que sea un médico pediatra y que además esté capacitado en reanimación avanzada pediátrica. No, a lo mejor ese pediatra que a lo mejor está en la consulta o que pues le tocó ahí ayudar con el traslado y que no tiene toda la capacitación para atender a un paciente dentro o durante el traslado, ¿no? Anecdóticamente sabemos del elevador que se quedó atorado, del oxígeno que se acabó a medio traslado, etcétera. Entonces, por eso tiene que haber alguien que pueda tomar decisiones de manera rápida, junto con la enfermera capacitada y el personal paramédico adecuado. Tenemos que tener el equipo adecuado y suficiente durante el traslado, la monitorización continua y prever el que nosotros podamos tener algún inconveniente, ¿no? Tener la monitorización de las variables fisiológicas básicas, por lo menos, ajustar las alarmas de los monitores. Esto significa ajustarlas, no apagarlas, como muchas veces se hace. Igual del ventilador para anticipar cualquier cambio en la condición del paciente y sobre todo si el paciente está sedado, tener una monitorización mucho más estrecha de que el tubo endotraqueal no se haya desplazado, que el oxígeno sea el adecuado, etcétera, que no tengamos ningún cambio durante el traslado. Y llevar una hoja de registro, porque les decía que esto es muy importante, que en la hoja de registro llevemos y se documente esta atención continua, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos dispositivos electrónicos de nuevas generaciones, los cuales nos permiten proveer o dar la misma atención crítica del paciente que teníamos en la unidad durante el traslado hacia quirófano, hacia algún sitio de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un trabajo coordinado, avisado, junto con enfermería, el equipo paramédico, tener todo adecuado, el equipo funcionando, checarlo nuevamente antes de que el equipo lo vayamos a usar y tener asegurado pues todos los tubos, sondas, catéteres y demás que el paciente pudiera moverse o pudiera salirse, ¿no? Lo más práctico es tener equipo ligero, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que un paciente de tomografía donde pues prácticamente en la misma camilla y de la misma forma entra el tubo de tomografía, ¿no? El monitor, el ventilador, las bombas de infusión, el tanque de oxígeno, todo está perfectamente acomodado en una misma línea y eso evita riesgos de que se zafe algún cable o el paciente se extube, se mueva o cualquier otra situación, ¿no? Esta es la hoja que usamos nosotros aquí en el hospital, donde el paciente se hace un checklist antes de hacer el movimiento del paciente, donde vemos que se necesita, si va a estudios auxiliares, si va a quirófano, si requiere sedación, si requiere anestesia, qué preparación necesitamos, qué van a necesitar de transporte, si va a quirófano, si necesita algo especializado, si el paciente va a una unidad de cuidados especializados, qué accesos vasculares tiene, qué medicamentos tiene, qué va a necesitar durante el traslado y el llevar una hoja de signos vitales durante el traslado para que así la recepción del paciente sea la adecuada. Ahora, ya estando en el ámbito hospitalario, si yo requiero o cuál es el paciente que debo de trasladar a otro hospital,
Bueno, es muy fácil. Si el paciente requiere una atención que excede los recursos disponibles de mi hospital o de mi centro, este paciente debe de ser trasladado. Aquí otra vez, el beneficio del traslado debe ser mayor al riesgo del movimiento de ese paciente. Generalmente, si tuviéramos un área coordinada y que hubiera una comunicación adecuada, el centro emisor es el responsable de ese traslado, pero bueno, debe ser algo coordinado y algo compartido. Una vez tomada la decisión de trasladar al paciente, si yo decidí que ese paciente debe de movilizarse a otro, debe hacerse lo más rápido posible, porque también está claramente demostrado que los pacientes que yo ya decido que voy a trasladar, pero que el traslado se va demorando, esos pacientes luego no son monitorizados de forma adecuada. Ya enfermería o el médico dice, bueno, ya no le pases la dosis de medicamento porque ya se la van a pasar allá, etcétera, y entonces se pierde esa continuidad en la atención, ¿no? Obviamente, si el paciente está sumamente inestable, no debe trasladarse, porque ningún sistema de transporte ofrece condiciones que las intrahospitalarias. Por muy buen sistema de transporte que tengamos, siempre va a ser mejor que un paciente esté dentro de un hospital a que esté en una camilla, en una ambulancia o en un helicóptero o en un avión, ¿no? Debe haber una comunicación adecuada, médico-médico, protocolos por escrito, determinar cuál va a ser el mejor medio de transporte, cuáles son los pros y los contras de llevar por una ambulancia terrestre, ambulancia aérea tipo helicóptero o en avión ambulancia, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Algunos implican que utilicemos, por ejemplo, para movilizar a un paciente hacia un aeropuerto y de ahí hacia el avión, pues tengo que moverlo de su cama a la camilla de la ambulancia, la camilla de la ambulancia a la camilla del avión, de la camilla del avión otra vez a la camilla de la ambulancia, la camilla de la ambulancia otra vez a la camilla del avión. Entonces, bueno, todo eso debe ser evaluado previamente en los tiempos de transporte y sobre todo si voy a hacer traslados aéreos, pues las condiciones fisiológicas del paciente, si es que él tiene algún factor de riesgo, como los que ven en la diapositiva, que pueden agravarse sobre todo durante los traslados aéreos por los cambios en la presión atmosférica, ¿no? Cada uno tiene efectos ambientales, ¿no? Desde las fuerzas G, simplemente en la desaceleración y aceleración en las ambulancias, el ruido excesivo como pueden ser los helicópteros, mayor vibración en los helicópteros, ambulancias, inclusive en los aviones, la pérdida de la humedad, pérdida del calor, que pueden ser factores condicionantes del paciente, ¿no? Mayor extravasación de líquido, mayor edema y sobre todo tener mucho cuidado con los pacientes con alteraciones neurológicas o el paciente que tenga drenajes o que tenga hemoneumotórax, porque esto se puede agravar significativamente durante el traslado, ¿no? Estos son los efectos adversos que estábamos discutiendo y que es muy importante que revisemos muy adecuadamente durante el traslado, previamente al traslado y al entregar al paciente, ¿no? En cuanto al equipo, los insumos deben ser perfectamente revisados antes de que movilice yo al paciente y tener los insumos de repuesto adecuados para el tamaño y peso del paciente. Desgraciadamente en nuestro país, la gran mayoría de los pacientes son trasladados por personal que si bien cuenta con una capacitación adecuada para el traslado de pacientes adultos, muchas veces no están familiarizados con el paciente pediátrico y no cuentan con todo el equipo necesario. Entonces es importante que nosotros podamos asesorarlos o verificar que obviamente tengan todo lo que necesitan, ¿no? El equipo de respaldo en caso de falla, por lo menos tener pilas en caso de pilas desechables de repuesto, tener pilas en caso de pilas que estén cargadas, que estén de repuesto y oxígeno disponible por lo menos para el doble de tiempo de lo que yo estoy considerando que va a durar mi traslado, porque siempre puede haber diferentes eventos o circunstancias en el camino que pueden retrasar ese traslado, ¿no? Obviamente énfasis en el equipo de vía aérea, monitorización y fármaco, ¿no? Y otra es muy importante que el personal esté familiarizado con el equipo biomédico que se utilizará en el traslado. Ha pasado también que el personal médico pues no está familiarizado con las bombas de infusión que trae el personal paramédico y entonces ahí pues podemos tener riesgos o con el ventilador o con el equipo de monitorización, ¿no? Checar perfectamente al paciente antes de movilizarlo, fijar todas las sondas, catéteres,
drenajes, equipos de monitorización al paciente, revisarlo de cabeza a pies al paciente, si es necesario tomar algún laboratorio previo, un glucómetro, gasometría o algo que nos permita tener una mejor monitorización durante el paciente, pues debe hacerse antes de la movilización. ¿Okay? Hay consideraciones especiales como los pacientes gran quemados que deben ser movilizados bajo circunstancias especiales y también de manera expedita porque el edema y la pérdida de calor que estos pacientes tienen en las primeras horas y el riesgo obviamente de infección o que el paciente haga un síndrome comportamental es muy, muy importante. Estos pacientes, sobre todo en estas primeras horas, asegurar la vía aérea y tener un acceso vascular es de suma importancia durante el traslado. Y bueno, pues esta pandemia no ha estado exenta de afectar también a los sistemas de transporte en todo el mundo y bueno, entonces se ha dado evidencia de cómo llevar a cabo estos tipos de transporte y cuáles serían las ventajas o desventajas de hacerlo y sobre todo, al igual que en las unidades de medicina crítica y de urgencias, donde pues, nos hemos reinventado en la forma, sobre todo el manejo de la vía aérea, pues también para el manejo de la vía aérea de los pacientes que se van a trasladar, necesitamos que la gente se prepare, que esté con el equipo familiarizado, que al vestirse y desvestirse con el equipo de protección personal de manera adecuada, que además va a ser un equipo de protección personal que generalmente debe de usar durante todo el transporte. Entonces tenemos que tener todavía mucho más cuidado en cuando estoy manipulando o manejando la vía aérea o manipulando o manejando el equipo, ¿no? Entonces, bueno, tener equipos de respuesta rápida, tener material de vía aérea difícil, ¿no? Que es lo recomendable sobre todo para el manejo de los pacientes y bueno, pues adaptar las circunstancias tanto hospitalarias como extrahospitalarias para movilización del paciente y del personal que nos va a apoyar, donde ellos tienen que también estar muy bien capacitados en el manejo del equipo de protección personal, ¿no? Camilleros, el personal de inhaloterapia, el personal de enfermería, los médicos, todos los que vayan a estar involucrados, ¿no? Se han hecho diversos modelos de camillas, sobre todo para la evacuación de pacientes, para el movimiento de pacientes. Estos cuentan con presión negativa, en las cuales el flujo de aire, bueno, pues impide que haya mayor riesgo para el personal que está manipulando. Estas son fotos del artículo que les presenté de Suiza, pero bueno, aquí en México se han hecho diferentes variedades que cumplen con la norma y con los requisitos adecuados para la movilización de este tipo de pacientes y la protección del equipo que está involucrado en la movilización de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión y para dejar un par de minutos en caso de que haya preguntas, es muy importante que nos involucremos en el traslado de pacientes, ya sea que yo solamente movilice pacientes dentro de mi hospital, como fuera del hospital si es que participo en algún equipo de transporte o recibo pacientes, ¿no? Recibo pacientes de hospitales de referencia, ¿no? Aun cuando yo reciba pacientes de hospitales de referencia o yo sea el que refiera pacientes, ya sea de mayor o menor complejidad, debo de involucrarme en que, bueno, ese paciente, esa atención sea continua durante el traslado. ¿Okay? La seguridad del paciente, como les decía, es un indicador de calidad de nuestra atención, tener con el equipo mínimo necesario para los traslados y obviamente el contar con mecanismos que permitan una comunicación adecuada entre el personal involucrado en la recepción durante el traslado y al final del traslado. Quiero terminar con esta diapositiva para invitarlos del 1 al 4 de diciembre al Congreso Mundial de Terapia Intensiva. Este congreso estaba planeado para hacerse aquí en la Ciudad de México en junio, pero debido a la pandemia va a ser un congreso virtual, están totalmente invitados y se tocarán, además de la parte de transporte, muchos otros temas de interés de medicina crítica y de urgencias. Muchas gracias. Si hay preguntas y queda tiempo, con todo gusto. Muchísimas gracias, excelente ponencia, doctor Andrés Blanco. Tenemos una pregunta por parte de nuestra audiencia. Nos preguntan, ¿cuál sería el equipo mínimo necesario para trasladar pacientes con COVID? Muy, muy buena pregunta. Yo creo que es el mismo equipo que utilizamos para el paciente, para trasladar cualquier paciente, ¿no? O sea, tengo que tener equipo de vía aérea asegurado, va a depender de las condiciones del paciente, pero si un paciente que se pueda poner grave, que ya esté grave, equipo de vía aérea obviamente asegurado. Y aquí haciendo énfasis en el equipo de vía aérea, el que yo tenga
de preferencia un sistema, sobre todo para el manejo de la vía aérea, que disminuyan el riesgo de producción de aerosoles, como utilizar en una secuencia de intubación rápida y utilizar un videolaringoscopio que me permita, obviamente, pues, disminuir el riesgo ahí de que yo tenga que estar más en contacto con la vía aérea del paciente, ¿no? Entonces, bueno, el equipo de vía aérea, si no es, bueno, pues el equipo de vía aérea tradicional, obviamente tener todo el equipo de monitorización listo y, bueno, pues los insumos necesarios que yo voy a requerir durante el traslado, ¿no? O sea, el tipo de fármacos que yo voy a requerir, si voy a requerir soluciones, si voy a querer una bomba de infusión porque el paciente trae alguna infusión de sedación, de aminas, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que hacer mucho énfasis en el equipo de protección personal. Debe estar familiarizado el personal que va a hacer el traslado en la puesta del equipo de protección personal y, bueno, como sabemos, sobre todo en el retiro del equipo de protección personal, que es cuando tenemos más riesgo, y que ya estemos familiarizados en el estar manejando a un paciente con el equipo de personal puesto, porque ahí es donde ocurren los accidentes, ¿no? O sea, después de media hora o una hora que tengo el N95, los gogles, la careta, o tengo la máscara o lo que use y ya me picó un lado y ya me rasqué, etcétera, pues entonces ahí es donde se pierde el riesgo o tengo yo el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, el personal familiarizado con el equipo de protección personal y los insumos requeridos para el manejo de ese paciente durante el traslado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Excelente participación. Muchas gracias. Muchas gracias.